tan bonita que tenemos los cristianos, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que es una señal muy bonita y muy profunda, ¿eh? Muy profunda. Algunas veces vemos a los futbolistas que se santiguan, algunos, ¿verdad? Y hay gente que se santigua al salir de casa, ¿eh? Y hay gente que se santigua al comer los alimentos y al pasar por delante de una iglesia, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que... Bueno, Santa Bárbara, cuando truena. Bueno, muy bien, entonces así vamos a comenzar. Y siempre tenemos, para todo en la vida necesitamos motivación, tener motivos. Entonces, para motivar esta lección, recordamos que ayer celebramos la fiesta de Santa Teresa. Y bueno, siempre es bueno acercarse a los escritos de Santa Teresa para aprender de ella. Entonces, vamos a recordar una frase que ella decía: juntos andemos, Señor. Por donde vayas, iré. Por donde pases, pasaré. Siempre siguiendo a Jesús, no utilizando a Jesús para nuestros intereses. Bueno, entonces la recordamos. Pero quería deciros dos cosas. Una, que nuestro general, que se llama Miguel Márquez, ha escrito una carta a la orden, una carta muy bonita, en la que nos invita a estudiar, a no contentarnos con cualquier cosa para ser seguidores de Jesús. Y quiero leeros una frase que él pone de Santa Teresa, porque la lección es una manera de acercarnos a la palabra, pero con algo de esfuerzo, porque nos cuesta venir aquí, estamos una hora más o menos, y esto es un esfuerzo, buscamos para encontrar la fuente. Entonces, me parece muy importante recordar esta llamada que nos hace Miguel, nuestro general, para invitarnos a no contentarnos con el alimento ya que se ha pasado, sino a buscar alimentos nuevos, a buscar el agua en fuentes vivas. Bueno, y él recuerda una frase de Santa Teresa que dice: siempre os informad, hijas, siempre informaros, hijas, de quien tenga letras, que en estas hallaréis el camino de la perfección. Es decir, juntarnos con quien tenga letras. E invita a que haya en la orden y laicos también, que no nos contentemos con cualquier cosa, que busquemos motivos profundos para vivir. Y recuerda que en nuestra familia ha habido frailes que realmente, a partir del Concilio Vaticano II, trabajaron muchísimo, y entre ellos están los que habéis conocido en esta casa, ¿verdad? Quizás por citar uno, citaremos, o más de uno, al Padre Tomás, que realmente no solo se informó de lo mejor, sino que lo transmitió con una gratuidad tremenda. Y también a otro llamado Eulogio, y a otros en otras zonas, Federico, Jesús Castellanos. Bueno, ha habido muchos hermanos. Y dice que ahora también la Iglesia y la humanidad necesitan que haya... Bueno, entonces la lección es una manera de acercarnos a la palabra, no de cualquier manera, sino profundizando y estudiando. Bueno, esto creo que nos puede motivar. Y la segunda motivación que quería deciros es que esta mañana he tenido la suerte de visitar a uno que estaba ya en agonía, a uno que se llama Fernando, que es vecino nuestro, y su mujer viene muchas veces a la lección.
Se llama Mari Carmen y se suele poner ahí. Bueno, entonces, lo que nos interesa no es si se ha muerto, sino que nos interesa cómo este hombre se ha acercado a Jesús, no pensando en él, sino manifestando una fe y una confianza en él impresionantes. Creo que es un auténtico santo. Se ha acercado y ha escrito una poesía que me la ha hecho llegar su hija Ana, y bueno, pues llama la atención, porque normalmente cuando uno se acerca a uno que está muy grave, normalmente decimos pobrecito, 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 pero él tenía un deseo muy grande de estar con Dios, de acercarse a Dios, de encontrarse con Él, con la vida definitiva. Entonces quiero leeros esta poesía, que me parece muy hermosa, de este hombre que parece que acaba de fallecer ahora. Bueno, hace un momento. Bueno, dice así: emigrante, voy de marcha hacia un mundo mejor. Yo voy buscando el abrazo de mi Dios. Llego a la meta, Señor. Abre la puerta de tu casa, mi casa, porque vengo jadeando y necesito mi cama. He corrido el maratón para el cual me preparaste y reflejado en mi vida lo que para mí soñaste. Yo siempre te seguí a ti, que me marcabas la marcha. Cedías si me agotaba, y si seguía, apretabas. Y me diste una consigna que he procurado cumplir. No puse años en mi vida, puse la vida en mis años. Qué entrenador tan brillante en mi largo caminar, pues la carrera emprendida puedo por fin terminar. No es inconsciencia ni orgullo el balance de mi vida, porque tú estabas conmigo en tan larga travesía. De modo que cuando llegue a esa meta prometida, te pido me abras la puerta de esa casa tuya y mía. ¿Qué os parece esto? Bueno, entonces este hombre acaba de fallecer. Tiene la mujer, Mari Carmen, tiene 2 hijos, unos nietos a los que quería con locura, ¿verdad? Entonces, pues, me parece que es una forma preciosa de acercarse a la palabra. Porque hoy en la palabra veremos cómo algunos se acercan a Jesús para pedirle por sus cosas, ¿verdad? Y este se ha acercado a Jesús para vivir la meta de su fe. Un gran hombre, Fernando Alcaraz, que me interesa destacarlo, creo que es bueno destacarlo esta tarde. Un hombre de Dios, un hombre de fe, hizo el camino con nosotros a Tierra Santa. ¿Alguno estuvisteis en ese camino a Tierra Santa? Y también hace poquito celebramos en la capilla las bodas de oro que prepararon con mimo. Bueno, entonces le tenemos presente y sobre todo aprendemos. Le di a leer esta poesía a una hermanita de los ancianos desamparados y me dijo, me gustaría terminar mis días con estos sentimientos de fe y de confianza. Pere dice que también, a mí también me gustaría, ¿verdad? Terminar así. Bueno, y dicho esto, recordamos también una frase de Juan Collell. Juan Collell es el fundador de las Siervas del Sagrado Corazón, que tuvieron aquí una casa, pero ahora ya no tienen ninguna casa. Y este decía, el siervo de Dios vive como pobre, viste como pobre para ayudar a los pobres. El siervo de Dios. Bueno, invocamos también al Espíritu, porque estas cosas no las hacemos nosotros, sino que las hace el Espíritu, ¿verdad? Invocamos al Espíritu sobre nosotros.
Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Y seguramente habréis observado que el poder acarrea la búsqueda de más poder. Y el dinero acarrea la búsqueda de más dinero. Y por eso estos días ha salido en la prensa que la mayor parte de las riquezas de este mundo las tienen unos pocos, porque el poder llama a más poder. Bueno, entonces así recordamos a Fernando Alcaraz, recordamos a Miguel, nuestro general, recordamos a Juan Collell y nos vamos adentrando con la ayuda del Espíritu en este texto. Y siempre decimos algo del contexto de este texto, Marcos 10, 35, 45. Y como ya hemos dicho en otras lecciones de estos días pasados, Jesús va camino de Jerusalén. No es que vaya de turismo a Jerusalén, sino que va camino de Jerusalén a dar la vida, porque allí están sus mayores oponentes, que lo van a llevar a la cruz. Y en el camino, aprovecha el camino para instruir a sus discípulos, pero también para encontrar él motivos profundos para amar. No solo enseña, sino que las cosas que ve en la vida le van ayudando a él, le van ayudando a encontrar más luz para dar la vida. Y hemos visto en estos evangelios pasados que primero se le acercaron unos fariseos para hacerle una pregunta, ¿verdad? Acordaos, la pregunta que le hicieron es si era lícito el acta de repudio a una mujer. Bueno, y ya sabemos. Y en aquel evangelio aparecía también como contraste que unos niños se acercaban a Jesús para que los tocara, para que los abrazara y para que los bendijera. Y Jesús aprovecha esto para dar una enseñanza a los discípulos. Y también después en otro evangelio vimos a un joven que decimos rico, aunque el evangelio de Marcos no habla de joven, sino de una persona muy rica que se acercó para hacerle una pregunta a Jesús. Y Jesús se sirve de esta pregunta que le hace para hablar a los suyos, a los que van con él, de las riquezas, de qué pasa cuando las riquezas se adueñan del corazón. Bueno, y hoy también pues se le acercan dos discípulos. Dos discípulos se van a acercar a Jesús para hacerle una pregunta. Y entonces Jesús se sirve de este encuentro para dar una lección a todos. Una lección muy bonita. Bueno, estos dos discípulos son Santiago y Juan, que forman parte del círculo, podemos decir, de los íntimos de Jesús, con los que, junto con Pedro, van a algunos sitios a los que los invita Jesús. Bien, y en este evangelio nos vamos a encontrar con una revolución del poder, porque el poder desde el evangelio se traduce, como sabéis muy bien, en servicio. El poder es servir. Y Jesús en este evangelio nos va a ayudar a vivir, nos va a invitar a vivir valores evangélicos para una nueva sociedad. Este mundo nuevo que estamos esperando y ansiando solo se construye con gente que se pone abajo para servir. Allí donde estemos, en la casa, en la comunidad, en la parroquia. Bien, por tanto, a través del servicio se logra una nueva humanidad. Este vuelco, esta orientación nueva de Jesús, el poder traducido en servicio, creo que es algo que sigue necesitando nuestra humanidad, porque estamos a falta de servicio al estilo de Jesús. Y dicho esto, espero que os haya ayudado un poquito por lo menos. Vamos a escuchar este evangelio que va a proclamar nuestro hermano Dionisio.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué os ha parecido este Evangelio? No, los evangelistas son 4. 3 son sinópticos, que se llama, y el otro es Juan. Y los sinópticos, aunque parecen iguales, tienen algunas diferencias. Entonces, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas es la madre de los Zebedeos la que se acerca a Jesús pidiendo algo grande para sus hijos. Pero en Marcos no es la madre, sino que son los mismos discípulos los que se acercan. Por eso, en los sinópticos aparecen a veces diferencias muy curiosas que conviene que nos fijemos con atención. Bien, entonces, como decíamos, va de camino Jesús, y va un grupo de discípulos y de mujeres con él. Va a Jerusalén. Bueno, y en esto se le acercan 2 discípulos, Santiago y Juan, y en una parte, ¿verdad?, seguramente se acercan y no lo dicen en voz alta, porque cuando uno quiere pedir algo de este tipo, se lo dice, ¿verdad?, en una parte se acercan a él y le dicen: oye, que queremos, maestro, le dicen que queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Lo que te vamos a pedir. Bueno, entonces estos 2 discípulos son Santiago y Juan. Podríamos decir en lenguaje actual que realizan lo que se llama tráfico de influencias, que está ahora tan de moda, ¿verdad? Que siempre ha existido, pero también en tiempo de Jesús.
Oye, se acercan y le dicen, danos esto, danos esto. Y le dicen maestro, como para como facilitar las cosas, ¿verdad? Danos esto. Bueno, entonces llamarle a alguien maestro es algo importante, pero sobre todo es importante, es como un halago, no es que no le vieran como maestro, pero es como un halago para que les dé lo que le van a pedir. Bien. ¿Y qué le dice? Que hagas lo que te vamos a pedir. Ya hemos dicho lo de la madre, que en otros evangelios es la madre la que pide. Y Jesús les pregunta, como preguntó a Bartimeo, ¿os acordáis de Bartimeo el ciego? Le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego Bartimeo le dice que vea, ¿pero para qué? Para seguirte por el camino. Por eso nuestro amigo Rafa canta muy bien y le seguía por el camino cantando, es decir, le responde a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea para seguirte. Pero estos no le van a responder así a Jesús, sino que le van a responder que quieren sentarse en su gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, vemos entonces un contraste muy fuerte entre Jesús y estos dos discípulos. Jesús habla de cargar con su yugo y abrazarse a la cruz. Y ellos hablan de cargos, de tener puestos importantes. Normalmente todo puesto importante lleva también dinero, ¿verdad? El que tiene un puesto importante puede tener más posibilidades de ganar dinero. Jesús habla de carga y ellos hablan de cargo. Y estas ambiciones de querer ser más que los demás no solo acontecen en la vida, sino que pueden acontecer también en la oración. ¿Os parece que esto puede aparecer cuando utilizamos la oración para creernos más importantes o mejores que los demás? Y normalmente cuando uno se cree mejor que los demás, desprecia a los demás. Acordaos de aquella vez que se acercaron al templo dos a orar. Uno pues daba gracias a Dios, pero porque no era como todos los malos, ni como aquel que está allí al fondo. Y el del fondo, el publicano, se daba golpes de pecho diciendo, Señor, ten misericordia. Entonces, en la oración también se puede colar esta especie de ambición de ser más que los demás, de creernos mejores que los demás, como estos dos discípulos que en una parte le manifestaron a Jesús este deseo. Bien, esto lo llama el Papa Francisco, habréis oído también, lo llama mundanidad espiritual. Cuando, fijaos, espiritual, no todo lo que está etiquetado como espiritual es según el espíritu. Esta mundanidad espiritual es como tener una ambición de ser más, de tenernos por más. ¿Y qué pasa en la mundanidad espiritual? Que el ego se coloca por encima. ¿Y qué pasa cuando el ego se coloca por encima? Que aplasta a los tus pequeñitos. Por tanto, esto es muy importante para nosotros porque esta pregunta de los discípulos puede estar también secretamente presente en nuestro corazón. Bien, en el mundo antiguo era costumbre, pues el protocolo del mundo antiguo, primero estaba el señor, el rey, ¿verdad? Pero después había un puesto muy importante que era el de la derecha y un puesto muy importante también el de la izquierda. De alguna manera es lo mismo que pasa hoy, ¿verdad? Acabamos de ver un desfile donde los puestos en el desfile de las Fuerzas Armadas pues está según el protocolo. Primero va uno, a la derecha va el otro, a la izquierda va el otro. Bueno, entonces en el mundo antiguo también pasaba esto. Y a la derecha y a la izquierda, dos lugares muy importantes.
Bien, solicitan puestos especiales. Puestos especiales. También lo vemos ahora mucho. Bueno, en la política se ve esto mucho, ¿verdad? Se ve muchísimo. Puestos especiales. Bien. Y destaca una cosa, como os he dicho, que cuando Jesús pregunta a Bartimeo, Bartimeo le dice que quiero ver para seguirte. Pero estos le hacen una petición muy egoísta. Queremos que nos sientes a la derecha y a la izquierda. Y Jesús les dice, eso no me toca a mí concederlo. ¿Sabéis quiénes terminarán sentándose a la derecha y a la izquierda de Jesús? Los dos ladrones. Es decir, fijaos esto, cómo estos dos ladrones aparecen sentados, bueno, sentados no, crucificados a la derecha y a la izquierda. Bueno, aquí vemos que las cosas del reino, del Evangelio, son muy distintas de las cosas nuestras. Y dice Jesús, Jesús replicó, le habían hecho una petición, ¿verdad? Y dice Jesús, no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. Y les hace esta pregunta, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿O bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Bueno, y aquí dos cosas, que Jesús de alguna manera les dice, les hace una pregunta personal, a ver cómo responden ellos. Primero, no sabéis lo que pedís. ¿Qué significa? Que muchas veces en nuestras oraciones, las de todos nosotros puede ser, pedimos cosas para nosotros. ¿O no es así? Solemos pedir cosas para nosotros. Que vivamos mejor, que suframos menos, que desaparezcan todos nuestros problemas. Bueno, por tanto, el objetivo de nuestras oraciones es como somos nosotros. Sin embargo, cuando uno entra en el reino de Jesús, pide por otras cosas muy distintas. Pide por tu reino, por tu nombre y por tu voluntad. Como hemos visto en el testimonio poético de Fernando, cómo él, en este momento, solo pide entrar en el reino, gozar de lo que Dios ha preparado para siempre. Y en el Padre Nuestro, fijaos cómo la parte primera del Padre Nuestro, después de decir Padre Nuestro, hay tres peticiones muy importantes, que son, santificado sea, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En las tres peticiones grandes de los hijos de Dios aparece una palabra en cada una de estas peticiones, la misma palabra. ¿Cuál es esta palabra? Venga a nosotros tu reino, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. ¿Qué palabra se repite? El tú, es decir, el orante se mete en el tú, en los intereses de Dios, en tu nombre, en tu reino, en tu voluntad. Y después, ¿qué pasa con las pobrezas de uno y los límites de uno? Pues lo que pasa es, tú hazte cargo de lo mío. Yo me hago cargo de tus cosas, de tu reino, de tu nombre, de tu voluntad. Y de lo mío, hazte tu cargo. Me acuerdo una vez que aquí en Burgos, una chica joven, pues dedicaba los domingos por la tarde y los días de fiesta a pasear a un minusválido por la calle de Burgos. Y su madre estaba enfadada porque decía, pero bueno, búscate novio o pásatelo bien, pero no emplees tu tiempo en esto. Y sin embargo, esta muchacha, ¿verdad?, seguía todos los domingos y los días de fiesta sacando a pasear por Burgos. Entonces, la oración, no sabéis lo que pedís, significa que a veces hacemos unas oraciones que no encajan con el Evangelio y con el reino. Acordaos de Fernando, qué petición hace, que me abras tu puerta, que me abras la puerta para gozar contigo. Bueno, entonces el Espíritu Santo es el que nos susurra lo que hemos de pedir y cómo hemos de pedir.
Decía Santa Teresa, ya que hemos celebrado su fiesta, dice, cuando estamos con Dios, no es tiempo de tratar con Él negocios de poca importancia, ¿verdad? Con esta elegancia hablaba Teresa. Negocios de poca importancia son estos negocietes que a veces tenemos, sino tratar realmente de cosas fundamentales. Por ejemplo, ella decía, es que se está ardiendo el mundo. ¿No vemos que ahora está ardiendo también el mundo? Que no sabemos si realmente se está preparando una nueva guerra mundial o no, no sabemos, pero tiene todas las papeletas para que sea así. Estáse ardiendo el mundo. Quieren volver a sentenciar a Cristo. Ponen a la Iglesia por el suelo y nosotros vamos a gastar nuestra oración en cosas de tan poca importancia. Por eso dice Jesús, no sabéis lo que pedís. No es tiempo de tratar cosas poco importantes. Y los discípulos dicen, porque Jesús les pregunta, ¿estáis dispuestos a beber el cáliz y a bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Y ellos dicen, lo estamos, pero era solo con la boca pequeña, porque después cuando llegue la prueba ya sabemos lo que hicieron los discípulos, todos los discípulos, que huyeron y lo dejaron solo. Dejaron solo a Jesús en el momento de la prueba. Por eso tenían una falsa confianza en sí mismos, pero la vida a veces pone o deja al descubierto lo que te llevamos en el corazón. Estos abandonaron, como nos ha tocado también a nosotros, no entienden la cruz, la entrega de Jesús. Marcos está comunicando a sus comunidades a las que se dirige, está diciéndoles, no hay otro camino cristiano de seguimiento de Jesús que el de la cruz. Y dentro de poco celebraremos la fiesta de San Juan de la Cruz, donde él lo resalta esto de manera fundamental. Bien, entonces los discípulos se van a echar atrás ante la cruz y Jesús aparece como el siervo sufriente. Se queda solo, pero se es fiel para entregar la vida. Por tanto, vemos el agudo contraste entre estos dos discípulos, que podemos ser nosotros, y la actitud de Jesús. No prestan atención a la cruz. Y los otros 10, al oír esto, se ve que agudizaron el oído cuando vieron que se ponían en una parte para pedirle esto a Jesús. Escucharon esto, a lo mejor lo escuchó el que estaba más cerca y él lo comentaría con los otros. Mira lo que piden estos a Jesús, al Maestro. Entonces los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Los otros se indignan, pero sabemos que esta indignación es pura hipocresía, porque no es que quieran otra manera de actuar, sino que ellos lo que quieren es participar también, a lo mejor dejando a los otros a un lado, participar en este reino malentendido de Jesús. Los otros discípulos se indignan. Vemos esto también hoy, ¿verdad? Porque las guerras y toda la violencia que hay, ¿qué son sino una indignación? A veces las protestas, una indignación ante lo que otros, creyéndose con más derechos, piden y solicitan. Bueno, esto también la política actual nos da mucho, nos lo pone muy clarito, ¿verdad? Los otros discípulos. Pero Jesús no pretende recuperar el trono de David, que es lo que pensaban, sino que Jesús pretende instaurar otra manera de vivir, que es la manera de servir. Bien, y Jesús, como ve que el panorama se pone un poco, se va un poquito unos contra otros, lo que hace, ya habéis recordado, hemos recordado, ¿verdad? Hemos escuchado, lo que hace Jesús es decirles, venid un poquito aquí. Los llama, se reúne,
seguramente detienen el camino y se sientan, los llama y les dice: ¿sabéis que los reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan? Aquí podemos poner también nombres a montones. Los jefes tiranizan y los grandes los oprimen. Pero dice Jesús una frase muy importante, una de las claves de este Evangelio. ¿Recordáis? No será así entre vosotros. La repetimos. No será así entre vosotros. Les dice Jesús en esa enseñanza muy importante. Bueno, no será así entre vosotros. Las leyes del reino de Jesús no coinciden con las leyes del mundo, ¿verdad? Si queréis, poned la televisión, algunas televisiones por la mañana, en esas horas en que la Maribel da clase, pero hay otra gente que escucha y escucha y escucha y escucha, donde aparece claramente las leyes de este mundo, ¿verdad? Y allí hay un montón de sabios y sabias que hablan de cómo tienen que ser las cosas, ¿verdad? Bueno, pero las leyes del reino son muy distintas de las leyes de este mundo, son diferentes. El dominio sobre los demás, el pisotear a los demás, no es propio de Jesús. Jesús les dice con mucha fuerza: no será así entre vosotros. Jesús prepara en sus amigos y en nosotros una respuesta nueva que tendrá la frescura del Evangelio. Y esto es una auténtica revolución, que todavía nos falta muchísimo para entender y vivir en el Espíritu esta revolución. Jesús propone otra melodía para este mundo, y esa melodía es servir. Esto hará un mundo nuevo y esto nos hará hermanos. Por eso, nosotros que nos hemos acercado a este Evangelio, pues la respuesta al Evangelio la daremos cuando nos pongamos a servir, a servir a los demás, en la casa, en la familia, en la comunidad, etc. Bueno, siempre sirviendo. Y termina este Evangelio con una enseñanza también de Jesús. ¿Sabéis por qué os propongo servir? Y dice él: porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Bueno, entonces el Hijo del Hombre no ha venido para ese estilo de vida. Por eso, cuando la Iglesia se aparta del servicio, va perdiendo el buen olor del Evangelio. Lo sabemos muy bien. Entonces Jesús ha renunciado al poder como dominio y se ha hecho uno de tantos. Se ha puesto el delantal y ha comenzado a servirnos. Él se ha puesto en medio como quien sirve. Servir es como una llama, servir es como una fe que da vida, servir es como una fuente de agua viva. El servicio es el único camino que brota de Jesús y del Evangelio. Jesús con esto está invitándonos a quitarnos las gafas y a ponernos unos ojos nuevos, darnos unos ojos nuevos para ver las cosas y la vida de otra manera, de otra manera. Nosotros solemos escuchar, pero bueno, hay miles de ejemplos, pero solemos escuchar a Miguel, nuestro general, y nos gusta mucho escucharle porque nos presenta una manera nueva de ver la vida, de ver a la gente, de ver a los que sufren, de ver a los inmigrantes, de ver a los que están en guerra, una nueva manera. Esto es lo que proponía Jesús. La pregunta que nos hacemos es: ¿soñamos esta nueva manera de vivir? ¿La soñamos? ¿Nos parece que este mundo cambiará cuando nos pongamos con una actitud de servicio y de entrega?
Y el lema del Domum de este año, imagino que sabéis cómo es, dice, id e invitad a todos al banquete. ¿A qué banquete les tenemos que invitar? A un banquete, a una nueva manera de entender la vida como servicio, como entrega. Esto es lo que tenemos que decir a todos. Pero a veces dirán, pero bueno, nos invitáis al banquete del servicio, pero vosotros formáis parte de países ricos donde no precisamente se ve esta manera de servir. Bien, pues con esto a lo mejor alguna cosa os ha iluminado, ¿verdad? Bien, hemos hecho un esfuerzo por acercarnos a la palabra de una manera más atenta para que se quede en el corazón y produzca en nosotros fruto abundante. Para meditar alguna pregunta. Por ejemplo, la primera. ¿Qué solemos pedir en nuestra oración? ¿Qué solemos pedir? ¿Tendríamos que cambiar algo nuestra forma de pedir? Al final, lo que creo que tenemos que pedir es hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué pedimos en nuestra oración? Bueno, no significa que no pidamos por los nuestros, pero pedir por los nuestros con esta coletilla, que se haga en mi hijo, en mi hija, que se haga en mi familia, en mis amigos, que se haga tu voluntad. Bien, como hemos visto, os he dicho, en Fernando, este hombre que acaba de fallecer, y yo también pues me acerqué como diciendo, pues eso, como se acerca uno, por lo menos como me sale a mí el acercarme cuando uno se está muriendo, pues qué pena, y pensaba encontrarme con su hija llorando. No, mi padre ya va a donde quiere ir, mi padre está con mucha paz, mi padre está en manos de Dios. Bueno, grande, muy grande. Entonces, y segundo, utilizamos la amistad con Jesús como compraventa para que Él nos haga favores. Compraventa. Oye, que tú eres mi amigo, te voy a pedir esto. Bueno, para orar la palabra os propongo que cantemos un canto que compuso Carmen Cañada, una gran mujer también, que murió. Joselito la conoció en el desierto de Las Palmas. Entonces esta cantaba este canto, estoy entre vosotros como el que sirve. Y lo vamos a cantar, porque expresa muy bien la esencia de este Evangelio. Estoy entre vosotros como el que sirve. Repetimos. Estoy entre vosotros como el que sirve. Y algunos de nosotros hacemos una voz un poquito más alta. Estoy entre vosotros como el que sirve. Estoy entre vosotros como el que sirve. Y algunos podéis hacer la voz más alta. Estoy entre vosotros como el que sirve. Estoy entre vosotros como el que sirve. Escoged una voz, porque no podemos cantar las tres voces a la vez, y lo cantamos todos. Comenzamos por la primera voz, algunos seguís cantando esa voz, después se incorporan los de la segunda voz y después los de la tercera voz. Estoy entre vosotros como el que sirve. Estoy entre vosotros como el que sirve. Estoy entre vosotros como el que sirve. Y para llevar a la
la vida, pues me parece que nos puede ayudar el placer de servir, que compuso una mujer llamada Gabriela Mistral. El placer de servir. Esta mujer era maestra, pero ganó el premio Nobel, la primera mujer americana en ganar el premio Nobel de Literatura en 1945. Y ella escribió, no es muy largo, pero me parece que después de todo lo que hemos dicho, es precioso decirlo. Fijaos lo que ella escribe. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. ¿Es tan bello hacer lo que otros esquivan? Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel que critica, este es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Gabriela Mistral. Pues que se nos contagie esta manera de vivir de Jesús sirviendo. Gracias. Hasta el próximo martes.